Estimado alumno, a continuación trataremos el tema de la documentación de auditoría. Entonces vamos a ver cuáles son los papeles de trabajo en una auditoría interna. La documentación de auditoría se refiere a los papeles de trabajo e información complementaria que documentan auditoría y que deben de ser preparados y recopilados por el auditor y revisados por el director de auditoría interna. Entonces, ¿qué va a contener todos estos papeles de trabajo? La información relativa a las técnicas y los procedimientos de auditoría aplicados, evidencia relevante obtenida durante la auditoría y los análisis y bases que soportan los hallazgos y recomendaciones a reportar. Entonces, como veíamos igual en auditoría externa, que los documentos de trabajo son la parte de información que evidencia todo el trabajo que se hizo durante la auditoría y está conformado por todos los procedimientos y las pruebas de auditorías que se hicieron. Veíamos que ahí pueden estar las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, las cédulas subanalíticas, los arqueos, las reconciliaciones, las aplicaciones de los conteos físicos de inventario de activos fijos, todo lo que tenía que ver con las cartas de confirmación de saldo con los clientes, es decir, todo el trabajo, desde el inicio hasta el final. Decíamos que tu primer trabajo constituye toda la información general y lo que es la realización del plan anual de auditoría interna. Y después, todos los papeles o toda la documentación en trabajo que vayas realizando y que vas obteniendo durante, en este caso, todo un año, entonces todo eso constituye en tus papeles de trabajo y es la documentación de una auditoría interna. La documentación de auditoría generalmente sirve para proveer el soporte principal del informe de auditoría interna. Obviamente, al final, que siempre estás entregando un informe, entonces la validación de ese informe corresponde en base a tus papeles de trabajo. En tus papeles de trabajo vos obtuviste toda la información necesaria para poder concluir un proceso de auditoría y entregar un informe, en este caso a la gerencia general, a la alta gerencia o al comité de auditoría, si existe. Auxiliar en la planeación, desarrollo y supervisión de las auditorías. Como les acabo de decir, en el inicio, tu primer papel de trabajo puede constituir todo lo que tiene que ver con entrevistas y con la investigación del estudio general de la compañía para elaborar tu plan anual de auditoría interna. Documentar si fueron logrados los objetivos de la intervención de auditoría. Estamos viendo que así como en el plan anual de auditoría interna tienen que haber objetivos, o la misma función de auditoría interna tiene objetivos, cada uno de los programas individuales o de las áreas a auditar tiene que tener sus propios objetivos. Lo veíamos cuando elaborábamos el plan anual de auditoría interna, el pequeño ejemplo, y en el ejemplo nos decía, hay 11 auditorías que se van a hacer, y entonces cada una de estas auditorías independientes tiene sus propios objetivos que tienen que ver con el fin que persigue el auditor interno para ser llevada a cabo cada una de estas auditorías dentro de la empresa. Soportar la contabilidad, integridad y responsabilidad del trabajo desarrollado, facilitar la revisión por parte de otros auditores o supervisores. Sabemos que en los casos de las auditorías externas que se pueden ayudar en lo que es el trabajo de la función. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces estamos viendo que son los papeles de auditoría en una auditoría interna. Vemos que los papeles de auditoría van a ser toda la documentación que evidencia todo el trabajo que llevó a cabo el auditor interno. Desde la planeación, la preparación de programas de auditoría, hasta lo que tiene que ver con pruebas y procedimientos de auditoría,
como los arqueos, las reconciliaciones, las tomas físicas del inventario, una toma física de activos fijos, cartas de confirmación de saldo, entonces cédulas analíticas, subanalíticas, cédulas sumarias. Entonces, toda esa documentación que va desarrollándose durante una auditoría constituye los papeles de trabajo y es la prueba de que el auditor llevó a cabo todo un sinnúmero de procedimientos y por eso al final él elabora un informe. Y el informe lo soporta toda esa documentación que tiene el auditor. Entonces la documentación de auditoría sirve para proveer el soporte principal del informe del auditor interno, porque el informe del auditor interno se elaboró con toda la información obtenida en los papeles de trabajo. Auxilia en la planeación de desarrollo y supervisión, porque desde el inicio tus primeros papeles de trabajo constituyen todo ese estudio general que veíamos con entrevistas y también la elaboración del plan anual de auditoría interna. Documentar si fueron logrados los objetivos de la intervención. Vemos que tenemos objetivos cuando elaboramos un plan anual de auditoría interna. Después, cuando decidimos cuántas auditorías o a qué áreas realizarle auditoría, también cada una de estas auditorías individuales tiene su propio objetivo, que están en función de cuál es el fin que persigue el auditor al evaluar cada una de estas cuentas o de estas áreas. Soportar la contabilidad, integridad y responsabilidad del trabajo desarrollado. Facilitar la revisión por parte de otros auditores o supervisores. Toda esta documentación que se genera dentro de la auditoría interna puede ayudar, como decíamos, a los auditores externos en el caso del trabajo realizado por ellos, y pueden pedirnos algunos papeles de trabajo de auditoría interna y guiarse de cómo van las operaciones o algunas situaciones ahí claves dentro de la empresa. Proporcionar bases para evaluar la calidad relativa al cumplimiento del plan anual de trabajo de función de la auditoría interna y al programa general de la auditoría en lo particular. Estos papeles de trabajo, esta documentación, la vamos a obtener, se supone que en el programa general de la auditoría van todos los procedimientos o las pruebas que vos vas a realizar. Entonces, en estos papeles va a estar evidenciado que se lo hiciste o que si no lo hiciste. Por eso esta documentación o los papeles de trabajo son la prueba de todo el trabajo que se llevó a cabo. Proporcionar apoyo en circunstancias como reclamaciones de seguro y fianzas, casos de fraude, auditoría fiscal y demandas judiciales. Entonces, como estamos diciendo que es una prueba, entonces puede ayudarnos para casos como de fraude, auditoría fiscal, que se pidan papeles de trabajo de la auditoría interna. Auxiliar en el desarrollo profesional de los auditores internos. Demostrar el cumplimiento por parte de la función de auditoría interna de las normas del código de ética. Veíamos anteriormente las normas internacionales para la práctica de la auditoría interna y también veíamos el código de ética de los auditores internos. Entonces, con estos papeles de trabajo también demostrar que cumpliste. Si cumpliste con las normas y cumpliste también con el código de ética. Entre otros aspectos, la documentación de auditoría incluirá documentos relativos a la planeación y los programas. Entonces, el plan anual de auditoría interna y todos los programas individuales que hagas para cada una de las auditorías que vas a realizar, entonces eso constituye papeles de trabajo de auditoría interna. Información relativa a la estructura organizacional, como es el caso de cuadros de organización y descripciones de puestos. Entonces ahí también lo que es el organigrama de la empresa y los estudios tuyos acerca de la empresa en relación a la organización y a los puestos o la jerarquización de la empresa también forma parte de papeles de trabajo. Copias de contratos o convenios que se consideren importantes. Ahí podemos ver contratos que tenga la empresa. Todos los tipos de contratos
contratos de alquiler, contratos de compras a futuro, contratos de ventas a futuro, contratos sobre compras, sobre ventas. Entonces todo esto también forma parte de los papeles de información general, información relativa a políticas administrativas de operaciones y financieras. Ahí tenemos que indagar cuáles son las políticas. Sabemos que si las empresas tienen sistemas de control interno, entonces tienen políticas y procedimientos para cada una de las áreas y obviamente nosotros tenemos que investigar, leerlas y analizarlas. Cuestionarios de control interno, descripciones o diagramas de flujo. Aquí vemos las tres métodos para evaluar el control interno. Entonces, aquí puede que hayas usado una de las técnicas o que hayas usado una combinación de dos o las tres. Nosotros hemos enseñado en auditoría los cuestionarios de control interno, que son las preguntas que elabora el auditor y que van encausadas a consultar sobre cómo funciona el control interno en una empresa. Eso ya lo hemos hecho. Cuando ustedes vean la clase de control interno, que veo que viene de último, entonces ahí van a ver más a fondo las tres tipos de técnicas para evaluar el control interno. Pero vemos que el cuestionario es una de las formas más utilizadas y también es de fácil interpretación porque sabemos que van la mayoría sobre preguntas cerradas. Y una pregunta positiva que te digan sí, entonces significa una fortaleza del control interno. Una respuesta negativa o no significa una debilidad. Entonces digamos que por eso es una de las formas más utilizadas para evaluar el control interno. Y por eso es que en auditoría externa mirábamos y hacíamos cuestionarios de control interno para caja, para banco, para cada una de las cuentas que se iban a incluir dentro de la auditoría. Y al final, todos estos cuestionarios de control interno que vos hiciste son papeles de trabajo, es decir, son pruebas de todo el trabajo que vas haciendo durante la auditoría. Los otros dos tipos de técnicas que les digo que las van a ver más a fondo en la clase de control interno, tienen que ver las descripciones que son narraciones o describir un proceso y los diagramas de flujo que tienen que ver con todo, dibujar los procesos. Digamos que de una forma sencilla es dibujar los procesos. Entonces, para poder hacer esos diagramas, ya sabemos que la persona tiene que manejar ciertos sistemas porque es difícil ir haciendo esos dibujitos con hojitas, que una flecha te lleva a tal cosa. Y entonces hay que saber para poder aplicar esa técnica de diagramas de flujo. Por lo general van a ser los cuestionarios. Todos esos papeles son papeles de trabajo de una auditoría interna. Resultados sobre evaluación de control y administración de riesgo. También en la clase de control interno, por eso es que se mira aparte esa clase, porque allí vas a ver más a fondo toda esta parte de control interno, que es muy importante para todos los tipos de auditoría. Y aquí podemos hacer evaluaciones de controles y también las matrices de riesgo. Ustedes en esa clase van a aprender a elaborar matriz de riesgos que tiene que ver con todos los riesgos que tiene una compañía, tanto externos como internos. Se elabora esa matriz donde vos ubicás cada área y a cada área le detectas qué riesgos tiene de acuerdo a toda la información que vos obtuviste de esa empresa y asimismo le pones algunas actividades de control para mitigar esos riesgos o para minorarlos. Si elaboras esa matriz de riesgo, entonces eso va a ser un papel de trabajo de la auditoría externa. Notas y memorandos resultantes de las entrevistas y más adelante creo que sale en la metodología cómo se elaboran, cómo elaborar entrevistas exitosas en materia de auditoría interna. Entonces toda la información que recibiste o recabada de tus entrevistas también forma parte de tus papeles de trabajo. Las cartas de presentación y confirmación, hay que hacer cartas de confirmación y presentación. También vemos cartas de confirmación de saldo con clientes, con proveedores y todo lo que te contestan, ya sea vía electrónica o de manera en una carta física. Entonces también todo esto forma parte de tu trabajo, de tus pruebas.
Decimos que la documentación es todas las pruebas de auditoría y que hacen contar de que vos hiciste una auditoría completa, que cumpliste con todos los procedimientos. Análisis y pruebas de transacciones, procesos y cuentas contables. Aquí podemos ver rastreo, análisis de cuentas, todo lo que tiene que ver con reprocesos, con recálculos, todo lo que vayas haciendo, verificando cada una de las cuentas contables, entonces eso también forma parte de los papeles de trabajo. Resultados de aplicación de procedimientos de revisión analítica, lo hemos visto varias veces en auditoría externa, que tiene que ver con la comparación de años, el año sujeto al examen, otro año anterior, y ahí sacas los porcentajes de variación, las variaciones, y entonces eso tiene que ver con procedimientos analíticos. Todo eso que tiene que quedar constado ahí, entonces también todo esto forma parte de tus pruebas. Informe de auditoría y respuesta de la administración y los auditados. Al final lo que perseguimos es elaborar un informe. Decimos que en auditoría interna podemos ir haciendo un informe individual para cada una de las cuentas que vamos auditando, cada una de las áreas, y lo vamos comentando con la administración en relación a las debilidades que nosotros observamos y ver cómo se le va a dar respuesta a esas debilidades o a esos errores que encontramos. Correspondencia de auditoría que contribuya a documentar las conclusiones a que se llegó en auditoría, relación y seguimiento dependientes de auditoría, dando especial énfasis a los relacionados con los procesos de gobierno y administración de riesgo. Después nos dice que además de documentar fehacientemente los siguientes aspectos del proceso de auditoría, se tiene que incluir en los papeles de trabajo la planeación de la auditoría, el examen y la evaluación de la adecuación y eficiencia del sistema de control interno y la administración de riesgo, las técnicas y procedimientos de auditorías aplicados, la información obtenida y las conclusiones a que se llegó, supervisión y revisión, informe generado y monitoreo y seguimiento. Las siguientes son técnicas típicas para la preparación de papeles de trabajo de auditoría. Cada papel de trabajo de auditoría debe tener un encabezado. El encabezado está constituido por el nombre de la empresa y de la actividad que está siendo objeto de una intervención. Título, descripción del contenido, propósito del papel de trabajo y fecha o periodo cubierto por la auditoría. Cada papel de trabajo debe ser firmado o consignar las iniciales del nombre del auditor que lo formuló y la fecha de su elaboración o cuando se concluyó. Cada papel de trabajo de auditoría debe de contener un índice o número de referencia, explicar cada símbolo o marca de auditoría utilizado, identificar claramente las fuentes de información. Entonces, para que quede documentado y como decimos, son pruebas de tu trabajo como auditor, entonces tiene que cumplir con este formato. Cada papel de trabajo debe de tener el encabezado donde esté el nombre de la empresa y el área que estás auditando, la fecha también, las iniciales o el nombre de la persona que lo hizo, y un índice o referencia y la marca o símbolo utilizado. Eso lo vimos en auditoría externa, en auditoría 1, cómo elaborar un índice y las marcas de auditoría. El índice tiene que ver que cómo vas a referenciar cada una de tus papeles de trabajo. Ahí veíamos que para los estados financieros, BG para balance general, los estados de situación financiera, PIG para pérdidas y ganancias, y entonces ahí dividíamos los ingresos con 1, los costos con 2, gastos con 3. Entonces ahí va organizando un índice que de acuerdo a ese índice vos vas a hacer todo tu legado de papeles de trabajo. Es decir, si tenés documentos físicos, ¿cómo vas a archivar esos papeles? No los vas a archivar de manera alocada, sino que para eso primero haces un índice de cómo vas a organizar todos tus papeles de trabajo, y también en el caso de que utilices marcas, explicar ahí en el papel de trabajo qué significa cada una de esas marcas que utilizas.
Ahí veíamos en auditoría que, por ejemplo, verificado, conciliado, ahí teníamos los símbolos. Los símbolos que significa porque los papeles de trabajo nos dicen que no los podemos llenar de notas. Entonces es preferible que pongas un signo, un símbolo, y ese símbolo significa algo porque es una marca de auditoría. Pero para que el lector de los papeles de trabajo sepa de qué se trate, entonces ahí abajito pones la marca y a la par lo que significa. Hay muchas marcas, verificado, cotejado, viene de, va a la página tal o viene de la página tal. Y ahí tenemos un sinnúmero de símbolos que se pueden utilizar para no estar llenando los papeles de trabajo con notas y escrituras largas. Entonces es una forma de referenciarlo. Y los auditores siempre van a trabajar con ellas. Identificar claramente las fuentes de información también. Al hacer las declaraciones de los pendientes de auditoría, se tendrá especial cuidado en comprobar que la documentación que la soporta contiene suficiente evidencia de que se han quedado resueltas las dudas y preguntas surgidas en el proceso de revisión. Como opciones para asegurar el cumplimiento de los pendientes de auditoría, se tienen las siguientes. Que el propio supervisor lleve un registro o control sobre las dudas o preguntas que surgieron durante su revisión y las acciones emprendidas en su resolución. Y descargar los pendientes de auditoría una vez que las dudas y preguntas han sido resueltas y consignadas en los papeles de trabajo de auditoría para proveer eventual información adicional que sea requerida. Ahí nos dice también que los papeles de trabajo de auditoría interna son propiedad de la organización. Obviamente ahí tienen que quedar en poder de la organización y nadie más los puede usar. Si bien es cierto, decimos que las auditorías externas se pueden apoyar del trabajo de una auditoría interna, pero en este caso se pueden prestar algunos papeles, pero ahí con una autorización también de la empresa. Los expedientes de papeles de trabajo de auditoría interna generalmente permanecen bajo el control de la función de auditoría interna y solo personal autorizado tendrá acceso a ellos. La dirección general, así como otros miembros, pueden solicitar acceso a los papeles de trabajo. Este acceso puede ser necesario para sustanciar o explicar observaciones de auditoría o para proporcionar documentación para otros propósitos. Es práctica común entre auditores internos y externos permitir el acceso recíproco a sus papeles de trabajo, lo que les acababa de decir, que en ese caso pues se prestan los papeles de trabajo, porque al final lo que vimos es que una auditoría externa se puede valer de mucha información de auditoría interna, puede ocupar menos tiempo para realizar su trabajo, entonces nos va a salir más barato. Al estar menos tiempo dentro de la empresa, eso nos permite ahí disminuir unos costos y por eso es la importancia de tener un auditor interno en la empresa. Y vemos que estos papeles de trabajo ahí se pueden permitir el acceso. El acceso de los auditores externos a los papeles de trabajo estará sujeto a la autorización correspondiente. Obviamente, para poder entregar esos papeles, tiene que haber una autorización del director de auditoría interna. Existen circunstancias por las cuales surgen solicitudes para tener acceso a los papeles de trabajo e informe de auditoría interna por parte de personas ajenas a la empresa. Antes de otorgar el acceso a la documentación, el director de auditoría interna deberá obtener la aprobación de la dirección general y consultar según resulte conveniente al área jurídica. Entonces, para empresas externas o instituciones externas que nos pidan papeles de trabajo de auditoría interna, para esto se debe de obtener aprobación de la dirección general de la empresa y hay que consultar primeramente a los abogados que si esto es conveniente o no es conveniente. El auditor interno deberá documentar las discusiones de los asuntos importantes con los encargados del gobierno corporativo, la administración y otros, incluyendo la naturaleza de los asuntos importantes que se discutieron, así como cuándo y con quién tuvieron lugar. Las opciones para la preparación de los papeles de trabajo de auditoría interna está el uso de programas y cuestionarios,
el uso de formatos de auditoría, diagramas y gráficas, descripciones narrativas y los propios documentos e información que va recopilando durante el desarrollo de su trabajo. Tenemos el uso de programas y cuestionarios. Esta opción suele ser de extrema utilidad en virtud de que programas y cuestionarios previamente elaborados permitirán la cobertura adecuada de todos los aspectos, temas y conceptos que deban ser revisados, examinados o evaluados. Los programas y cuestionarios formarán parte de los papeles de trabajo de auditoría. Entonces aquí tenemos que vamos a hacer un programa de auditoría para cada una de las áreas de las cuentas que vamos a estudiar y también vamos a hacer cuestionarios para cada una de las áreas que se van a estudiar. Entonces, toda esta documentación que puede ser física o electrónica constituye los papeles de trabajo. El uso de formatos de auditoría, formatos modelos que van a ser utilizados en trabajo de auditoría interna son un complemento a los programas y cuestionarios. Las diagramas y gráficas, por medio de diagramas y gráficas se visualiza el proceso de las operaciones y cómo fluyen a través de los puestos y unidades administrativas que intervienen en ellas. Entonces aquí es donde le decía de la parte de diagramas o gráficas, que es la parte de cómo dibujar un proceso, por ejemplo, un proceso de compra desde el inicio de la cotización, 3 cotizaciones, entonces eso lo vas dibujando. Ahí usaba, no sé, un sistema o Word o como podás, para poder dibujar y un proceso, como decía, puede ser dibujar todo el proceso de compra o el proceso de venta. Entonces, desde el origen hasta el final, desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, el de compra sería desde que estás cotizando hasta que entra la mercadería a bodega. Entonces, todo eso lo vas dibujando en un diagrama. Descripciones narrativas, como su nombre lo indica, consiste en la descripción o narración secuencial de las actividades y los procedimientos utilizados por el personal que interviene en las diversas unidades. La narración debe referirse a los sistemas y registros contables y políticas o disposiciones de control con esas actividades y procedimientos, y debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones y procesos. Entonces, narrar es simplemente descripciones narrativas, describir o ponerte a redactar cómo funciona un proceso, cómo funcionan los procesos dentro de la empresa, cómo funcionan las aplicaciones de los registros contables y de las políticas contables, o de un procedimiento como el mismo. Como el proceso de compra que dije que empieza desde las cotizaciones y termina con la entrada a bodega, vos lo puedes dibujar o vos lo podés narrar. Entonces, el mismo proceso, podés narrarlo, podés dibujarlo, graficarlo. Recopilación de información complementaria se refiere a la documentación o información que el auditor va recopilando durante el desarrollo de su trabajo, sobre la que se aplicará sus pruebas de auditoría, que a su vez serán sustento conjuntamente con lo que recopiló en la aplicación de las 4 opciones comentadas para llegar a las conclusiones de auditoría. Entonces aquí va toda la recopilación de la información la que se va originando con el desarrollo de todo el trabajo de auditoría, y la combinación de opciones. La combinación se da o se concentra en el programa de auditoría que se prepare con ese fin, tema que será motivo de tratamiento en la siguiente sección, que es donde vamos a ver ya la metodología de la auditoría interna, que tiene que ver con toda la parte de cómo elaborar los papeles de trabajo. Entonces vemos que los papeles de trabajo son toda la documentación que prepara, recopilado por el auditor, y entonces van a hacer la prueba de todos los procedimientos que llevó a cabo para concluir su trabajo de auditoría. ¿Tienen preguntas, alumnos? No, licenciado. La actividad va en relación a
siempre con lo que estamos viendo un poco de control interno, todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgos. ¿Y por qué decimos que el control interno es muy importante en todos los tipos de auditorías? Pero digamos que ustedes van a aprender más de control interno cuando vean ya la clase específica. Y creo que viene al final para los del turno regular. A partir del análisis de las siguientes situaciones descritas más abajo, nos pide que describa el riesgo que enfrentará el auditor interno, indique el tipo de error potencial relacionado y enumere las cuentas de los estados contables que podrían verse afectadas. Cada uno de las situaciones son individuales, o sea, una no tiene que ver con la otra, son independientes todas. Lo primero nos lleva a las situaciones detectadas al obtener un conocimiento apropiado del ente, de la empresa. En el A nos dice que la compañía arma y distribuye equipos electrónicos de amplia demanda. En el transcurso de una recorrida efectuada por las instalaciones, el auditor interno observa: 1. Falta de medidas adecuadas de seguridad en el área de expedición de productos terminados. Y 2. Una existencia de repuestos de alta tecnología aparentemente excesiva. El siguiente nos dice que la sociedad, una empresa industrial, creció sostenidamente durante los 4 ejercicios anteriores al actual, razón por la cual incrementó notariamente la cantidad de personal para hacer frente a esas circunstancias. En el ejercicio actual, por razones principalmente macroeconómicas, las ventas de la compañía han caído más de la mitad respecto de periodos anteriores y los pronósticos para el futuro, corto y mediano plazo, no son alentadores. En las conversaciones mantenidas con la dirección de la empresa, 3 meses antes del cierre del ejercicio, el auditor interno tuvo conocimiento de la existencia de un plan de reestructuración que incluía, entre otras probables medidas, una importante reducción de personal. El segundo aspecto nos lleva a situaciones detectadas al comprender el ambiente de control. En el A dice que la sociedad es una compañía subsidiaria que se dedica a la elaboración y venta de productos lácteos. El auditor interno se encuentra planificando la auditoría unos meses antes del cierre del ejercicio y ha comenzado sus conversaciones con el personal clave de la empresa. En sus primeras entrevistas con el presidente y el gerente general, observa una excesiva preocupación por el cumplimiento de las ganancias presupuestadas que oportunamente reportaron a la matriz. Dicho resultado depende casi exclusivamente de alcanzar un determinado nivel de ventas que parece de difícil logro en función de las realizadas hasta ese momento y de las expectativas para los meses restantes del ejercicio. El auditor interno observa que el gerente de venta ha sido colocado bajo una alta presión para alcanzar aquel objetivo. En el B nos dice que 2 meses antes del cierre, el auditor interno indaga a la gerencia de la empresa acerca de la idoneidad del personal para mantener sistemas contables y de control efectivo. Según la gerencia, en la mayoría de las áreas hay personal competente, lo que fue confirmado por la experiencia anterior del auditor. Pero en el sector cuentas por pagar, el empleado a cargo se retiró a mitad del ejercicio y fue reemplazado por un empleado sin experiencia. Posteriormente, el controller, quien monitoreaba las actividades de este empleado, se enfermó y estuvo fuera de su oficina durante 3 de los 4 meses. El jefe financiero, quien no tiene práctica como contador, se hizo cargo de la supervisión durante dicho periodo. El nuevo empleado cometió varios errores en los pases de compra y órdenes de pago al mayor auxiliar de proveedores, así como también al mayor general, los que necesitaron grandes cantidades de ajustes. Y en tercero nos lleva a situaciones detectadas al comprender el proceso contable. En el A nos dice que los registros de inventario permanente de materia prima no son mantenidos al día debido a una acumulación en el procesamiento de los comprobantes salidas a producción. La empresa no realiza controles periódicos de sus existencias físicas contra sus registros. Asimismo, no se emiten notas de recepción para toda la materia prima y materiales recibidos. El reconocimiento de los pasivos se hace recién cuando se recibe la factura del proveedor. Durante el
Último mes del ejercicio se procedió a implementar un nuevo sistema computarizado de facturación de venta a crédito. Dicha implementación fue efectuada sin un adecuado periodo de prueba del sistema. Como resultado, algunos comprobantes y operaciones fueron rechazadas por el sistema. Y en el C nos dice que su sistema de liquidación de sueldo y salario genera en forma automática el asiento de devengamiento de sueldos y cargas sociales y lo transfiere al sistema de contabilidad general para su registro en el diario y mayor. Según informado por los encargados del área de sistema, debido a errores en el programa, dicha transferencia duplicó los valores devengados durante los meses de julio a septiembre. Esta situación originó un asiento de ajuste y el problema del sistema es de conocimiento del gerente de contabilidad. Entonces, en cada una de estas situaciones individuales que tienen que ver con diferentes procesos, porque vemos que en los primeros tienen que ver con el conocimiento de la empresa, el segundo con el ambiente de control y el tercero que ya tiene que ver con procesos contables. Lo que se va a hacer es identificar el riesgo, el tipo de error que puede originar y qué cuentas de los estados financieros se pueden ver afectadas. ¿Preguntas? No hay, profe. Y no escucho bien. Entonces viene similar a las tareas que han hecho en la otra auditoría, a casos independientes que ya han hecho más o menos sobre estos casos pequeños. Hasta ahí llegaríamos por el día de hoy, alumnos. Cualquier consulta. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta.